A ti damos gloria, Padre, a ti damos honra, Padre. Nos regocijamos en tu presencia, Señor. Ven, tome el lugar que te pertenece aquí en nuestro corazón, Padre. Pues hoy queremos exaltarte por lo que has hecho. Estar atentos, Señor, a tus instrucciones, Señor. Saber que tenemos ese Dios precioso que nos alienta, que nos vivifica y que nos permite, Señor, el ver tu bondad y el ver tu misericordia. Extiende tu brazo sobre aquellos que están enfermos, Padre. Que puedan, Señor, recibir esa bendición, esa sanidad, esa medicina que viene de ti, Padre. Trae ese aliento de vida, Señor, a cada instante, Señor. Y que tu bondad, tu misericordia no falte, Señor, en la casa de tus hijos, de tus hijas, Señor. Que podamos resplandecer con el poder de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, podamos ser sostenidos en tu amor inagotable, en tu paz maravillosa, Padre. Sabiendo que no hay otro Dios tan grande, tan precioso, tan maravilloso como tú, Padre. Enséñanos tu palabra, Señor. Permítanos descansar en ella, Padre. Que sea luz que alumbre, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Y que esa paz maravillosa, Padre, nos aliente, nos vivifique y nos permita el poder descansar en ti, Padre. Gracias por amarnos, gracias por sostenernos, gracias por dirigirnos, Padre, y gracias porque yo sé, Señor, que no faltará tu favor, Señor, en aquellos que esperan en ti, Señor, que alumbrarás el camino de aquellos que andan en tinieblas, Señor, que traerás descanso y reposo, Señor, en medio de todas las circunstancias que vivimos, Señor, y tu amor inagotable, Padre, nos alienta, nos fortalece, nos dirige y nos permite apoyarnos en ti. Enséñanos tu palabra, Señor. Enséñanos a depender cada día de ti, Padre. A estar conectados siempre con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Padre. Que se enciende esa llama, Señor, en nuestro interior, Señor. Y que todos juntos podamos experimentar la grandeza de tu nombre, la grandeza de tu poder, tu misericordia y tu bondad, Padre, acompañándonos, Señor, dirigiéndonos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por recibirnos, gracias por alentarnos y gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias y paz también para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo. Hoy queremos compartir parte de la palabra y el tema que hemos venido trayendo es justamente aprendiendo a depender, a estar conectados siempre de la mano del Señor, a ser fortalecidos en la presencia del Señor en medio de las batallas, en medio de las circunstancias, y hemos aprendido a través de ella el poder disfrutar de la grandeza y del poder de Dios. Una de las cosas que les he venido compartiendo en reflexiones anteriores justamente es algo que siempre tiene que mantenernos conectados en esa presencia del Señor, es la oración que siempre vamos a depender de ella, y les he comentado y es parte de lo que también quiero compartir contigo en este día. No dejes de orar en todo tiempo, bajo toda circunstancia, en tiempo de necesidad, pero también en tiempo de bendición, que reconozcamos en medio de todas las cosas que tenemos un Dios maravilloso, y justamente pensando en eso estaba leyendo en medio de la oración lo que dice el Salmo 81, y permítame recordarte los primeros versículos de este Salmo, porque está dando testimonio de lo que Dios hizo y hablándole al pueblo de Israel, pero también nos da una idea a nosotros de lo maravilloso, de lo grande, de lo poderoso que es el Señor. Permítame, voy a volver a leer el Salmo 81, los primeros versículos de este Salmo, porque nos llama a regocijarnos en el Señor, y yo les digo o les decía también que este salmo se puede dividir casi en dos partes o en tres, y hay algunas secciones que son bien interesantes, y quiero recalcar algo de tener en cuenta en medio de la oración, en medio de las batallas que tú y yo sostenemos, mi hermano, mi hermana. Dice a partir del versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 81, entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza. Canten al Dios de Jacob, canten, toquen pandereta, dice ahí la palabra, hagan sonar la dulce lira y el arpa, toquen el cuerno del carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Luego expresa en el versículo 4, pues los decretos de Israel así lo exigen.
Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponerlos en libertad. Y luego dice el salmista, oí una voz que decía. Ahora, voy a detenerme aquí porque es interesante, algo que está invitando el salmista al pueblo es alegrarse en el Señor. En medio de las dificultades, en medio de las luchas, cuando aprendemos a hacerlo, estamos poniendo en primer lugar al Señor, y a través de la alabanza, que es parte de la oración, de la exaltación a Dios, de reconocer lo que Dios ha hecho para acercarnos con nuestras necesidades a Él. Pero es interesante porque este salmo justamente, y hay un libro escrito de estos primeros versículos, de este salmo, porque invita a la alabanza y define lo que es la alabanza, porque está definiendo cosas bien interesantes. En medio de la oración, alabar a Dios, regocijarse por su presencia, por lo grande, por lo poderoso que Él es, y sobre todo algo que está diciendo que fue establecido dentro del pueblo de Israel es alegrarse y a tocar trompeta, a convocar al pueblo, a hacer un festival en el corazón. No los festivales que hace el mundo, sino el regocijo que siempre tiene que haber por la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es más que suficiente, y cuando aprendemos a comprender que en nuestro corazón debe siempre haber una fiesta que celebra las batallas, las virtudes que por las maravillas que Dios ha hecho, no importa cuánto tiempo atrás, nos regocijamos, porque justamente lo que está expresando a través de estos primeros versículos es trayéndole al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, la memoria de cómo Dios se mostró victorioso, se mostró excelso. Inclusive en la introducción de este salmo, en el versículo 1, está diciendo: entonen alabanzas a Dios nuestra fuerza. Y está conectada con una sola idea. Cuando comprendemos que en medio de las debilidades, que en medio de la flaqueza, la presencia de Dios nos trae esa fuerza que necesitamos, cambia totalmente nuestro interior. No vemos tan grandes los problemas como a veces nos hace sentir el enemigo, sino lo vemos como nada delante del poderoso nombre de nuestro Dios, que al fin y al cabo es el que nos sostiene, el que nos levanta. Y esas fiestas y ese tocar el carnero, como dice esta versión, en otra versión, la de Reina Valera 60, dice tocar trompeta, porque las trompetas, cuando uno las estudia a la luz de la palabra, cómo fueron diseñadas, cómo fueron creadas, el pueblo de Israel tenía que estar pendiente al sonido de esas trompetas. Y parte de lo que está refiriendo este salmo es a la convocación a una celebración o a un festival, como dice en la parte final del versículo 3, para que el pueblo se regocije en la presencia del Señor. Pero también habían toques de trompeta, que el sonido era alertando al pueblo para la batalla, porque el enemigo se acercaba, y habían diferentes sonidos de esas trompetas, sabiendo cuál era la convocación que se estaba haciendo. Lástima que aquí en la ciudad no se escucha mucho, pero en los pueblos, generalmente en las iglesias, suenan las campanas. Y los toques de campana también, las personas que son entendidas conocen cuál es el significado por el cual están tocando las campanas de ciertas iglesias. En los pueblos se escucha perfectamente. Cuando hay una convocación, quizás a una reunión religiosa, los que saben, los que entienden el sonido de las campanas, saben a qué están convocando, saben cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo les queda para llegar a convocar a esa asamblea que están llamando. Pero a veces nosotros nos parece que los sonidos son todos parecidos. El pueblo tenía que tener presente cuál era la convocación que Dios estaba haciendo. Igualmente Dios lo hace en nuestro corazón, en nuestra vida, con los toques que hay dentro de nuestro corazón, con la convocatoria que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Quizás no escuchamos un carnero o un cuerno convocándonos, pero si hay un llamado de Dios que nos hace todos los días para que nos acerquemos a Él, para que podamos abrir el corazón, para que podamos entrar en comunión con Él.
Creo que en todo tiempo está sonando la trompeta de Dios, convocándonos a vivir en unidad, en oración. Y ahí dice todo que, y luego expresa inclusive en el versículo 4, porque esos son decretos en Israel y fueron una ordenanza directamente de Dios. Lo hizo por ley, especialmente cuando lo sacó de la libertad, de la esclavitud mejor de Egipto, para ponerlos en libertad. Pero luego, la parte final del versículo 5, el salmista dice, oí una voz desconocida que decía, ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Me parece interesante, y estoy leyendo esta versión, porque justamente si tienes esta versión y puedes leer lo que está diciendo aquí la palabra, en medio de la convocatoria que Dios hace, o voy a trasladarlo en el tema que estamos compartiendo en este día. En medio de la oración que tú haces, estás a veces tan preocupado, o me voy a incluir, estamos tan preocupados por todas las cosas que pasan dentro de nuestro corazón. A veces hay gente que en medio de la oración derrama su corazón, derrama lágrimas, hay un clamor, hay un gemir delante de la presencia de Dios. Estamos haciéndole sentir a Dios, aunque lo sabe, el peso de las cargas, la necesidad de la intervención de Dios. Y más cuando una persona ha aprendido a interceder, a ponerse en medio de Dios y del pueblo, en medio de Dios y una necesidad específica, siente ese dolor que aún nuestros órganos internos sienten un impacto, un peso, como un desahogar, como un sentir que es difícil explicarlo con las palabras. Es el momento de decirle, Señor, si tú no haces nada, no sé qué va a pasar en mi vida. No sé qué va a suceder, pero Señor, yo me interpongo en esta situación y sé que tú vas a intervenir. Porque cuando está clamando en este versículo, que oí una voz desconocida, en medio de esa celebración viene la voz de Dios. Pero es interesante porque lo está ubicando dentro de esa liberación que Dios hizo al pueblo de Israel. Porque mire lo que expresa el versículo 6. Y es una promesa que pienso que no solamente fue para el pueblo de Israel cuando estaba siendo oprimido por Egipto, sino que también es una palabra para ti y para mí en este tiempo, que estamos tan cargados, tan cansados, que cada vez la opresión es más complicada, la situación económica se pone difícil, los ambientes no son tan fáciles, nuestros hijos tenemos una batalla con ellos, la economía cada vez más difícil, los lugares de trabajo a veces más escasos, a veces las enfermedades como que se van multiplicando, cada día aparecen nuevas enfermedades, nuestro cuerpo va desfalleciendo y pudiéramos hacer una lista larguísima de las batallas que estamos sosteniendo. Vamos al Señor. Tenemos en cuenta las ordenanzas que nos ha dicho, la forma de acercarnos a Él, y los entendidos saben que en la presencia de Dios hay una respuesta. Y cuando estamos alabando a Dios, que es como empieza este salmo, cuando estamos en el momento de adoración diciéndole, Señor, por favor intervenga, pues tú eres el Dios poderoso, el Dios maravilloso, hoy escuchas una voz, que es la que está expresando el salmista en esta parte del versículo 5. Después de que habla de la liberación, de la forma como liberó al pueblo de Egipto, él dice, oí una voz desconocida que decía, ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Para el pueblo de Israel, cuando estaba bajo la esclavitud de Egipto, que cada día era más fuerte la mano de Faraón sobre ellos, una palabra de liberación como esta le trajo seguridad. En algunos tal vez duda, algunos tal vez reclamando, igual que lo hacemos nosotros en diferentes circunstancias de la vida, diciéndole, Dios, ¿y dónde estás tú que no me ayudas, que no me liberas? ¿Dónde estás tú que no me sacas de esta opresión que estoy viviendo? Hay momentos que yo le he dicho, Señor, ¿no te das cuenta de la situación que estoy pasando, Señor? Señor, ¿no te has dado cuenta del dolor que a veces estoy sintiendo en mi cuerpo? Y le clamo, a veces lo digo de esa manera, no porque tal vez quiera confrontar a Dios, sino porque es una necesidad que hay dentro de nuestro corazón, en nuestro interior, expresándole la grandeza.
pero luego viene una palabra de Dios que tal vez es la misma palabra que Dios quiere decirte a ti en este día de parte de Dios. Como una promesa maravillosa diciéndote, hija, hijo, hoy quitaré la carga de tus hombros. No sé cuál es la carga que está llevando mi hermana, Dios lo sabe. Y yo sé que una palabra específica en un momento preciso en nuestra vida, cuando nuestras fuerzas decaen, cuando necesitamos esa intervención de Dios, viene esa palabra que nos produce vida, que nos produce aliento, que nos da esperanza, que nos decimos y podemos comprender de que Dios se ha dado cuenta justamente la carga pesada que estamos llevando. Y tal vez vamos a recordar promesas o palabras como la que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice ahí mismo la palabra, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, que es lo que necesitamos, descanso para vuestras almas. Y luego añade en ese mismo texto de Mateo 11, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Es ahí cuando necesitamos esa bendición de Dios y decirle, sí, Señor, descanso es tu promesa. Gracias porque tú has mirado la carga que he traído hasta el día de hoy. Y hay una promesa de liberación, porque luego expresa, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Hay cosas que estamos a punto de decir, Señor, ya no puedo más, Señor. Y cuando estamos al borde ya de desfallecer, de que nuestras fuerzas se acaban, de que perdemos inclusive toda esperanza, de que hay personas que quizás han pensado que ya no hay salida, que es el último aliento de su vida, que le dicen, Señor, ya no puedo más. Viene esta promesa maravillosa de parte de Dios, como una lluvia en el tiempo preciso, es como una palabra rema en nuestro corazón de parte de Dios que nos dice, voy a librar tus manos de las tareas pesadas. ¿Cuánto no se sienten cansadas mis hermanas en las labores diarias que tienen que desarrollar? Cuando nos sentimos oprimidos por la cantidad de carga, pero sobre todo cuando sentimos que hay poco agradecimiento en las personas que están a nuestro lado, cuando en las empresas cada vez se exigen mayor trabajo, más carga laboral, inclusive iban disminuyendo quizás los recursos que nos tienen que asignar por desarrollar esas tareas. Y nos inundamos de trabajo de tal manera que no hay descanso. Supuestamente los gobiernos tratan de que en sus leyes sean disminuidas las horas de trabajo. Sí, tal vez la asistencia a un lugar, pero se lleva cantidad de trabajo a veces al hogar hasta tardes horas de la noche. O no solamente eso, quizás no sea un trabajo físico, quizás sea un cansancio del corazón, porque quiere esperar esa presencia, esa manifestación de Dios, y ha entendido que no solamente son las cosas que hacemos, sino las cosas que llevamos en nuestro corazón, que necesitamos de parte de Dios, que nos quite esas cargas, que llevemos únicamente las que Él nos ha impuesto, porque hay cargas que Dios nos coloca, para que aprendamos a estar conectados a través de la oración, a través de esa conexión que necesitamos con Él, pero también esa liberación de tener la claridad de que Dios trae una paz, un gozo, un regocijo que nos da la fuerza para no desfallecer en medio de esas batallas que sostenemos. Mi hermano, mi hermana, esta palabra me parece maravillosa. Dios diciéndote, ahora quitaré la carga de tus hombros. Dios diciéndote de una manera específica, liberaré tus manos de las tareas pesadas. La carga se hace fácil cuando esperamos en el Señor y cuando comprendemos que lo que hacemos lo enfocamos que sea para la gloria de Dios, que sea en excelencia para Él. Y vamos a presentar lo mejor de nosotros y vamos a comenzar a tratar cosas internas en nuestro corazón. Vamos a apartar de nosotros la queja que tanto daño nos causa en nuestro interior y no nos permite disfrutar en desarrollar los dones y talentos que Dios ha puesto para ganar el sustento, para recibir remuneración por ello, pero sobre todo para hallar gracia
de parte de Dios, que en lo más importante, pero también la gracia de aquellos que están a nuestro alrededor. Sí, Dios, has visto que tus cargas son pesadas, pero viene con una promesa, y vuelvo y te leo esta parte del Salmo 81, en el versículo 6, que dice el salmista: oí una voz desconocida que decía, ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. No sé cuál es tu respuesta a promesas como esta. No sé qué estás dispuesto a decirle al Señor. Si recibes una palabra como esta en medio de las ocupaciones, o a lo mejor está Dios adelantándose a alguna situación a la cual tú vas a pasar. Pero yo quiero decirte en esta hora, mi hermano, mi hermana, hay reposo en el Señor. Lleva esas cargas a Él. Celebra las victorias del Señor. Acuérdate de las cosas que Dios ha hecho contigo. De que desde que le conociste, desde el momento en que abriste el corazón para Él, ha mostrado su favor para ti. Y puedas reconocer que Él siempre te ha sostenido con su poder. Nunca te ha faltado, nunca te ha dejado, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de los momentos que quizás no le hemos tenido en cuenta. Creo que esto va a ser motivo de alabanza, de adoración, de gratitud y de oración, de una conexión constante con Dios, y decirle: Señor, yo sé que contigo voy a salir adelante en medio de todas las presiones que estoy teniendo, en medio de todas las cosas. Inclusive hay un testimonio que no quiero dejar de leer en este salmo, que es en el versículo 7, el Salmo 81, y él dice, y note que es lo que le estoy expresando, dice: cuando clamaste a mí cuando estaba en apuro, yo te salvé. Una de las cosas que siempre aconsejo a mis hermanos, y lo hago personalmente, es cuando veo que no hay salida, comienzo a conectar mi fe para fortalecerme en ella, primero en las promesas de Dios, y segundo en los hechos que Dios ya realizó en mi vida, que es lo que está conectando este salmo. Y te acuerdes que en muchas ocasiones cuando has clamado a Dios, Dios te ha librado. Y si no te acuerdas de ella, lee la bendita palabra de Dios, que textos como esto y otros pasajes donde Dios manifestó su poder, y ese mismo Dios que se manifestó en un pasado en tu vida, o en la vida de alguien que estaba dando testimonio de la grandeza de Dios, o lo que está escrito en la bendita palabra, va a fortalecer tu fe, y vas a poder decir: Señor, así como me sacaste de apuro, me sacaste de inundaciones, me sacaste de, como dice el Salmo 40, estoy recordando en estos momentos, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, y luego hay un cántico nuevo, así como lo hiciste en el pasado, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Si nos ponemos atención a lo que nos está diciendo el Salmo, así lo vas a hacer conmigo en esta hora. Ahora quitaré de tus hombros y te la carga, y ahora liberaré tus manos de las pesadas cargas, porque cuando clamaste a mí, cuando estabas en apuro, yo te salvé. Te respondí desde el nubarrón, dice ahí la palabra, y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriba. Dios activando tu fe, Dios levantándonos, Dios dirigiéndonos. Creo que hay muchos motivos para orar al Señor, pero especialmente acercarte a la roca eterna, a la roca de salvación, al que te puede ayudar en medio de las circunstancias. ¿Y qué tal si en estos momentos oramos al Señor, y de acuerdo a lo que hemos leído en la palabra y a lo que Dios nos está hablando en este día, pues decir: Señor, por favor, aquí está mi corazón, mi vida, quiero llevar mis cargas a ti, necesito de tu ayuda? Vamos a orar y vamos a decirle: Padre precioso, qué hermoso eres tú, porque en el tiempo aceptable nos escucha, porque conoce las fuerzas de mi hermano y mi hermana, y en los momentos más complicados de nuestra vida, tú siempre estás presente, Señor. Porque maravilloso, poderoso, glorioso eres tú, y te has mostrado Salvador en todo tiempo, Padre. Yo clamo a ti por mi hermano, por mi hermana, por cada persona que me escucha. Tú conoces las batallas, Señor, que hay en el silencio, Señor, aún las lágrimas que en medio de la soledad han derramado delante de ti, y que yo sé que ha sido visible, Señor, y tú los conoces, pero yo sé que en esta hora tú estás aquí para salvar, para liberar, para quitar esas cargas, como dice tu palabra, para traer salvación, para traer liberación, para abrir cárceles, para sacar de prisiones a tu pueblo, Señor,
para traer paz al corazón, Señor. Porque esa paz que viene de ti nos alienta, nos dirige, Padre. Nos da sabiduría para enfrentar esas batallas, Señor. Pero sobre todo el poder de levantar bandera de victoria, Padre. Y conocer que tú estás con nosotros, Señor. Y declarar con nuestro corazón de que si tú estás con nosotros, no habrá nada, no habrá nadie en nuestra contra. Muchas gracias te doy, porque sé que hoy traerás victoria a tu pueblo, porque nos trae aliento, porque nos trae vida, porque hoy veremos tu salvación, Padre. Dejo en tus manos a tu pueblo, porque yo sé que vas a hacer maravillas en medio de ellos. Y gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Muchas gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él no te va a fallar. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.